Hoy estás por conocer la mentira más aterradora de la Edad Media. Este tema es un poco delicado, y de hecho se podría ver como una visión sobre el feminismo en la Edad Media. Por tal motivo, este video se titula La Casa de Brujas, la mentira más aterradora de la Edad Media. Hubo un tiempo en que bastaba una acusación para destruir una vida. Una palabra equivocada, una mirada extraña o una planta en tu jardín podían llevarte a la hoguera. Este es el legado de una de las mentiras más aterradoras y sangrientas de la historia, la Casa de Brujas. Hoy exploraremos cómo nació, por qué se extendió como plaga por Europa, cuáles fueron sus verdaderas causas y por qué nunca se trató realmente de brujería, sino de poder, miedo y control. Una historia oscura, brutal y sorprendentemente actual. En la Alta Edad Media, la brujería era considerada superstición. La Iglesia no la perseguía intensamente, pero todo cambió en el siglo XIII, cuando se vinculó la magia con la herejía. Los orígenes están en la creciente paranoia de la Iglesia frente a la disidencia, cátaros, templarios, beguinas. La brujería pasó a verse como un crimen contra Dios. Y así empezó el mito, que existían mujeres y hombres que hacían pactos con el diablo y conspiraban contra la cristiandad. En 1487 se publicó uno de los libros más siniestros de la historia, el Maius Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Escrito por Heinrich Kramer, un inquisidor dominico, el libro enseñaba cómo identificar, interrogar y ejecutar brujas. Fue un éxito editorial, se reimprimió decenas de veces. Se convirtió en el manual de referencia para jueces y clérigos por toda Europa. Allí se establecieron ideas como que las mujeres eran más propensas a la brujería por su debilidad moral, que podían volar, provocar tormentas o robar penes, que los pactos con el diablo debían ser extirpados con tortura. Las cacerías comenzaban muchas veces por rumores. Una vecina envejecida, una curandera, una mujer sola, era suficiente para despertar sospechas. Luego venía la denuncia, la detención y la tortura. Las pruebas eran absurdas. Tener un lunar o marca en la piel, no llorar durante el juicio, confesar bajo tormento. El miedo era tan fuerte que muchas mujeres confesaban cualquier cosa, incluso haber volado en escobas o mantenido sexo con demonios. Y entonces venía la ejecución, ahorcamiento, decapitación o la más común, la hoguera. Se estima que entre 40 y 100,000 personas fueron ejecutadas por supuesta brujería entre los siglos XV y XVIII. La mayor parte eran mujeres. En Alemania, las cacerías fueron particularmente feroces. En Escocia, se realizaban eliminar a rivales políticos o económicos. Imponer el orden patriarcal. Era una guerra cultural, disfrazada de juicio moral. Muchas víctimas eran parteras, herbolarias, viudas o mujeres con propiedades. La brujería era una etiqueta que justificaba el castigo. En 1692, en la colonia de Salem, Massachusetts, estalló uno de los episodios más conocidos. Niñas comenzaron a sufrir convulsiones y culparon a mujeres del pueblo. Se desató una histeria colectiva. Más de 200 personas fueron acusadas. 19 fueron ejecutadas y una más murió aplastada. Este caso marcó el principio del fin de la credibilidad de los juicios de brujas. En el siglo XVIII, con la Ilustración y el avance de la ciencia, las ideas sobre la brujería comenzaron a desmoronarse. Se prohibieron las torturas. Se criticó duramente el Maleus Maleficarum. La razón empezó a imponerse sobre el miedo. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de inocentes habían muerto por una mentira institucionalizada. La Casa de Brujas es el ejemplo perfecto de cómo el miedo puede volverse ley. No fue un ataque a lo mágico, sino una herramienta de represión. Y aunque hoy no quemamos gente por ser brujas, las mismas lógicas se repiten. Cancelaciones injustas, persecuciones por ideología, juicios mediáticos sin pruebas. El verdadero peligro de la mentira de la brujería no es el pasado, es que aún no hemos aprendido de ella.
Ahora te contaré unas historias sobre estos casos. El caso de Katarina Henoth, la bruja que desafió al poder en la Alemania del siglo XVII. Hubo una mujer en la Alemania del siglo XVII que desafió el orden, el poder masculino y la corrupción institucional. No lo hizo con armas ni con rebeliones, sino con inteligencia, independencia y liderazgo. Su nombre era Katarina Henoth, y fue acusada de brujería por razones que nada tenían que ver con lo sobrenatural. Hoy te contamos cómo esta mujer poderosa fue arrastrada a una de las cacerías de brujas más infames de Europa, cómo fue su juicio, su brutal ejecución, y cómo, siglos después, su nombre fue reivindicado. Una historia real que revela los mecanismos del miedo, la misoginia y la injusticia institucional. Alemania, en 1627, estaba fragmentada en cientos de principados y ciudades-estado. La Reforma protestante había dividido al país, y el Sacro Imperio Romano Germánico estaba sumido en conflictos religiosos, económicos y sociales. La caza de brujas era feroz, especialmente en región. Era también una mujer de fuerte carácter y opiniones propias. El arzobispo elector de Colonia quería crear un sistema de correos unificado bajo su control. Katarina se oponía firmemente, ya que eso implicaba perder su poder y autonomía. El conflicto era político y económico. Y entonces comenzaron las acusaciones. En 1627, una serie de mujeres fueron arrestadas por brujería en Colonia. Varias de ellas, bajo tortura, mencionaron el nombre de Katarina Henoth. La acusación: causar enfermedades, usar hechizos y reunirse con el diablo. El tribunal no tenía pruebas, pero la presión política era enorme. Katarina fue arrestada sin posibilidad de defensa legal. Fue torturada múltiples veces. Nunca confesó. Las evidencias, rumores, confesiones de otras bajo tormento y su carácter fuerte. Su hermano intentó liberarla mediante apelaciones y escritos públicos, pero fue ignorado. El tribunal ya había decidido su destino. En junio de 1627, Katarina Henoth fue llevada a la hoguera. No había pruebas, no había confesiones. Solo había miedo y un sistema deseoso de silenciar a una mujer influyente. Fue quemada viva en una plaza pública, ante el silencio de muchos. Su hermano luchó durante años por limpiar su nombre. Durante siglos el caso cayó en el olvido, pero historiadores y feministas alemanas del siglo XX comenzaron a rescatar su historia. En 2012, el Parlamento de Renania del Norte-Westfalia emitió una declaración simbólica exonerándola. Se reconoció que fue víctima de una caza de brujas política. Varias calles y placas en Colonia hoy llevan su nombre. Su historia inspira documentales, obras de teatro y debates sobre justicia de género. Katarina Henoth no fue una bruja. Fue una mujer con voz, con poder y con presencia. Y por eso fue destruida. Su historia nos habla del peligro de los sistemas que castigan la diferencia, que condenan sin pruebas, que silencian a quienes no se ajustan al molde. Hoy, el fantasma de la caza de brujas persiste en formas más sutiles: cancelaciones, difamaciones, juicios mediáticos. Recordar a Katarina es recordar que la justicia sin verdad es solo violencia con otro nombre. Si esta historia te conmovió, suscríbete, porque contar lo que se intentó borrar. En la comenzó una caza de brujas que marcaría un antes y un después. Y esa paranoia dio inicio a uno de los episodios más oscuros de la historia escocesa. Hoy te contamos la historia real de la masacre de las brujas de North Berwick. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Por qué ocurrió? Y cómo este juicio inició una de las cacerías más despiadadas del Reino Unido.
Escocia estaba en tensión religiosa tras la Reforma Protestante. El rey Jacobo VI era joven, inseguro y profundamente supersticioso. Su matrimonio con Ana de Dinamarca en 1589 fue complicado por tormentas en el mar durante su viaje. Jacobo llegó a la conclusión de que las tormentas eran obra de brujas. Este fue el punto de partida de su obsesionada cruzada personal. Una mujer llamada Gilly Duncan fue arrestada por su amo, el magistrado David Seaton, al sospechar que usaba poderes oscuros. Bajo tortura, Gilly confesó y dio nombres. Se formó una lista de acusados: curanderas, ancianas, mujeres solteras y hasta nobles. La ciudad costera de North Berwick se convirtió en el epicentro del terror. Más de 70 personas fueron arrestadas, entre ellas Agnes Sampson, una reconocida partera y sanadora. Bajo tortura, Agnes confesó haber participado en reuniones con el diablo en la playa. Describió con precisión detalles íntimos del viaje del rey, lo que convenció a Jacobo de su culpabilidad. Agnes fue ejecutada brutalmente, estrangulada y luego quemada. Jacobo VI tomó control personal de los interrogatorios. Escribió un libro, Daemonology, donde justificaba la persecución de brujas. El rey creía que el diablo conspiraba para destruir su reinado. Su miedo y fanatismo avivaron el fuego de la casa. Se aplicaban métodos como la marca de la bruja, buscando manchas o lunares insensibles. Se usaban cepos, prensas y privación del sueño. Algunas mujeres fueron obligadas a confesar relaciones con demonios o vuelos nocturnos. Las pruebas eran absurdas, pero el pánico social lo validaba todo. Tras los juicios, la casa se expandió a otras regiones. Se crearon tribunales especiales para tratar los casos. Más de 3.000 personas fueron acusadas de brujería en Escocia en los siglos siguientes. Este caso inició una tradición sangrienta. Se reforzó el control patriarcal sobre las mujeres. Se debilitaron las redes de curanderas y parteras. Se creó una cultura de miedo que facilitó el autoritarismo real. Los juicios afectaron profundamente la vida de comunidades enteras. En el siglo XVIII, los juicios comenzaron a perder legitimidad. Un accidente histórico fue el resultado del miedo, el fanatismo y la concentración del poder. Fue una advertencia de cómo las mentiras institucionalizadas pueden convertirse en políticas de Estado. Hoy, muchas de esas lógicas persisten bajo otras formas. Linchamientos mediáticos, justicia sin pruebas, fanatismo ideológico. Recordar este caso es recordarnos que la historia, si no se entiende, está condenada a repetirse. Por último, quiero narrarte sobre esta historia que, aunque puede sonar muy cente, si esta historia te impactó, suscríbete para conocer otros episodios ocultos del pasado. Porque las brujas no eran el problema era el miedo a mujeres con voz propia. Ahora quiero que prestes atención a la última historia, que para mí es la más fuerte. Esta historia se titula Walpurga Hausmanin, la partera que se convirtió en demonio para la Inquisición. En el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1587, una mujer fue arrancada de su hogar, arrastrada a un juicio sin defensa y condenada a morir de forma atroz. Su nombre era Walpurga Hausmanin. Era partera, y eso bastó para que fuera considerada una amenaza. Acusada de matar bebés, de tener relaciones con el diablo y de volar por las noches usando grasa humana. Nada era demasiado absurdo para justificar su muerte. Hoy contaremos su historia, la de una mujer que simboliza la persecución contra la sabiduría femenina, el miedo a lo diferente y la brutalidad del poder religioso. Europa estaba sumida en el caos de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Las guerras de religión creaban paranoia constante. La medicina tradicional estaba dominada por mujeres, curanderas, parteras, herboristas. La Inquisición empezaba a verlas como amenazas, no solo para la fe, sino para la estructura de poder.
Nació en Baviera y se trasladó a Dillingen, Austria. Trabajaba como partera desde hacía más de 12 años. Era reconocida por ayudar en partos difíciles y prevenir muertes infantiles. Sin embargo, algunos casos de mortinatos comenzaron a vincularse a su nombre por rumores populares. Varias mujeres acusadas de brujería bajo tortura mencionaron su nombre. La Iglesia comenzó a verla como una figura de poder sospechosa. La sospecha creció. ¿Por qué sobrevivían los partos con ella y no con otras? En 1587 fue arrestada sin orden judicial formal. Fue torturada con tormento del potro, garruchas y privación del sueño. Finalmente, confesó haber matado a 40 niños, haber pactado con el diablo y usar grasa humana para volar. Dijo que el demonio se le aparecía como un hombre vestido. Ese poder ancestral femenino que la Iglesia no toleraba. Fue sentenciada a muerte por brujería. El 22 de septiembre de 1587, Walpurga fue quemada viva en la plaza de Dillingen. Sus gritos fueron descritos por testigos como los de un alma inocente torturada. Su familia fue estigmatizada durante generaciones. Su muerte intensificó la persecución contra parteras en Alemania y Austria. Se impulsaron leyes que exigían registro y supervisión masculina de partos. Se construyó un sistema de control patriarcal disfrazado de protección infantil. El miedo a la mujer sabia se institucionalizó. Durante siglos, su historia fue olvidada. En el siglo XX, historiadores feministas recuperaron su expediente judicial. Hoy, Walpurga es un símbolo del feminicidio institucional. Varias organizaciones alemanas han solicitado su rehabilitación simbólica. Walpurga no fue una bruja, fue una sanadora, una mujer con conocimientos, con sabiduría tradicional. Y por eso fue destruida. Su historia revela el miedo que las estructuras de poder tienen ante mujeres que no se arrodillan. Aún hoy, la medicina femenina es deslegitimada, la salud reproductiva es campo de batalla política, y las mujeres que cuestionan el orden establecido siguen siendo estigmatizadas. Recordar a Walpurga es exigir que la memoria no sea selectiva. Si esta historia te tocó, suscríbete. Seguimos revelando la historia que quisieron quemar. Quiero que me comentes qué opinas sobre este tema. ¿Tú crees que fue justificado esta acción o es completamente injustificado? Si esta historia te impactó, suscríbete para conocer otras verdades ocultas de la historia. Porque solo entendiendo las mentiras del pasado, podemos reconocer las del presente.